Vamos a darle lectura al capítulo 21 del libro de Mateo, versículo primero en adelante. Mateo 21, versículo primero en adelante. Gloria a Dios. ¿Me confirman con un amén? Gloria a Dios. Así dice la bendita palabra en el nombre de Jesucristo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decir: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos que aclamando en el templo diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y les dijo: ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo: sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Gloria a Dios. Oramos. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden acomodarse. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Pues la Escritura nos enseña que Jesús con sus discípulos se acercó a Jerusalén. Ya faltaba poco para la crucifixión. Dice que primero llegó a Betania, a Betfagé, a la colina que está en el monte de los olivos, y desde ahí tenían una vista panorámica para ver a Jerusalén. Y Jesús le dijo a 2 de sus discípulos: id a la aldea que está enfrente. Fíjense que se refería de Betania a Betfagé, que fuera a Betfagé, y ahí encontraréis una asna atada y un pollino. Desatadlos y traédmelos. Y si alguien os dijere: ¿por qué la desatáis? Entonces vosotros le responderéis: porque el Señor los necesita y luego los regresará. Bendito sea Dios. ¿Quién decía nuestro hermano Alcaraz ahorita que Betania hay 3 kilómetros a distancia de Jerusalén, pero Betfagé está un poco más cerca todavía, a 1,5 kilómetros, a pie, entre 20, 30 minutos, 40, dependiendo del paso de cada quien, pero estaba cerca. Gloria a Dios. Pero hay una razón por la que Jesús envió a 2 de sus discípulos. ¿Por qué no envió a uno? ¿Por qué no envió a más? Jesús mismo, siendo Dios. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio capítulo 17 versículo 6, la Escritura dice: por el testimonio de
de 2 o de 3 testigos, el que ha de morir, morirá. No morirá por un solo testigo, sino que por 2 o 3. ¿Se dan cuenta la importancia de 2 personas? Ese mismo Dios que dio la ley, ahora estaba en la persona del Hijo, Jesucristo. Él enviaba a 2 discípulos, pero Jesús también en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 8, versículo 17, Jesús también le replica a todos los judíos diciéndolo: está escrito en nuestra ley, el testimonio de 2 es verdadero. ¿Se dan cuenta? Le estaba recordando la ley. Por eso la importancia de que Dios, el Señor Jesucristo, mandó a 2 discípulos: vayan. Ahora sí vamos a ver al sabio Salomón. Salomón también fue inspirado por Dios. La sabiduría de lo alto vino sobre Salomón. En el capítulo 4 del libro de Eclesiastés, versículo 9, dice la Escritura, Salomón hablando inspirado por el Espíritu Santo: porque 2 tienen mejor paga que 1. Mejor son 2 que 1, porque tienen mejor paga. Ahora, si uno cayere, el otro lo levantará. Pero si no hubiere otro que lo levantare, hay de aquel que se encuentre solo. Ahora, si uno prevalece, es decir, prevalecer es pelear. Si alguien pelea contra uno, 2 le resistirán. Pero hay de aquel, ¿verdad?, que se encuentre solo. Entonces son mejor 2 que 1. Así que si van esos 2 enviados de parte de Jesús, había un trasfondo, había una razón. Si se le olvidaba el encargo a uno, el otro le va a recordar. Si alguien se alterca y empieza a disputar, entonces entre 2 le resistirán. Gloria a Dios, porque son 2 mejor son que 1. Entonces la Escritura ahí está para que nosotros entendamos y conozcamos a nuestro Dios y su voluntad, y por qué tenemos que andar de 2 predicando, andar de 2 porque es mejor 2 que 1. Venir al templo cuando se casan, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces les decía que envió a 2 de sus discípulos y llegó precisamente a ese lugar, a esa dirección en Betfagé, y ahí estaba la asna y el burrito, y los discípulos obedientes desataron el asna y el pollino, y ciertamente los dueños, personas cercanas a ella, dijeron: ¿por qué lo desatáis? Porque esta es razonable. Unas personas ajenas llegan a tu propiedad, y ¿cómo van a llegar a apropiarse de tus pertenencias? Gloria a Dios. Pero saben, Jesús les había dado ya la respuesta. Jesús les había dado la solución. Les profetizó. La ciencia de Dios le dijo: si alguien les pregunta por qué lo desatáis, ustedes van a responder: porque el Señor los necesita. Bendito sea Dios, la palabra Señor. Si nos vamos al Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, dice la Escritura que en la vestidura de Jesucristo, en el muslo, está escrito un nombre que dice: Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos hablando del Altísimo, del Soberano, del único Dios verdadero, el Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, dice la Escritura: Señor, tú eres digno de recibir la honra, la gloria y el poder, porque tú, Señor, creaste todas las cosas. El Señor creó todas las cosas, las visibles y las invisibles también. Porque visible todo lo palpable, todo esto lo creó Dios, y también lo espiritual, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, pero también eso ahí se revelaron, ustedes saben, ¿verdad?, los demonios, potestades, huestes espirituales de maldad, principados, gobernadores de las tinieblas. Todo lo creó Dios, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Él es el Señor. Salmo capítulo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es de Dios. Por eso, dígale: el Señor lo necesita. Aleluya. Gloria a Dios. Y toda la
creación se sujeta, comprendieron. Y qué bendición para ellos que esos animalitos, ese asno, ese pollino, el rey de reyes, Dios, el creador del universo, los ocupó. Qué bendición cuando se los regresó. Imagínense, yo me imagino la unción de los burritos. Se han de haber multiplicado, por ejemplo, han de haber sido bien fuertes, no murieron así prematuros, sino que fuertes para la carga, o sea, les fueron de mucha bendición para trasladarlos, enviarlos. Gloria a Dios. Dice la Escritura que pusieron los mantos sobre el burrito y se subió Jesús. ¿Pero por qué en un burrito? Ahí se cumple la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque tu rey viene a ti, manso, salvador, humilde, cabalgando sobre un asna, sobre un pollino hijo de asna. La profecía se cumplía 2500 años, se había profetizado. Zacarías el profeta, 2500 años había profetizado que el rey de reyes entraría triunfante, cabalgando sobre un pollino. ¿Y por qué no sobre un corcel, un caballo legendario de esos, de la guerra, de los mejores de España? Y que era el gladiador, que están los mejores ahí. Egipto en aquel tiempo. Pero debemos saber que el caballo era montado, usado por los ricos, los acaudalados. Los caballos representaban el orgullo, la fuerza en las guerras. Pero los asnos, el pollino, representa la paz, la sencillez, la humildad, el servicio. Jesús, según Filipenses 2:5, dice la Escritura que Jesús mismo, siendo Dios, dejó su trono y su gloria. Imagínense la adoración de los arcángeles, ángeles, serafines, querubines, todos aquellos millares de ángeles adorándolo en la santidad. Mas sin embargo, por amor a nosotros, Él dejó voluntariamente a su trono y dice que se humilló a sí mismo. Quiere decir que el humillarnos a nosotros mismos voluntariamente ni es pecado, ni es denigrante, ni es sobajarnos. No, porque el humillarnos a nosotros mismos hay un plan, un propósito como el de Jesús. Él hizo todo eso para salvarnos, para restaurarnos, sanarnos, libertarnos. Y nosotros hoy en la actualidad también podemos, porque dice la Escritura que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla ante Dios será levantado, enaltecido. Entonces, el humillarnos voluntariamente ante Dios y por obediencia a Dios. Dice la Escritura, Filipenses, leíamos ayer con los jóvenes, en el capítulo 2, versículo 3, nada hagas por contienda o por vanagloria, nada hagas por contienda, por disputa, competencia, y nada hagas y por vanagloria para creerte más que los demás. Antes bien, haz las cosas con humildad, se fijan, con sencillez y considerando a los demás como a superiores a uno mismo, viendo a los demás como a superiores. ¿Cómo le va, hermana Brianda? ¿Cómo está usted? Y la hermana decía, ay, se pone nervioso, no nervioso. Gloria a Dios, pero es darle el lugar, un respeto. Nomás cuando viene el diputado, el senador, eso sí le habla con respeto y lo ve para arriba. Dice el Señor que a todos. Pero ¿cuándo vamos a practicar eso, hermanos y hermanas? La sencillez, la humildad. No es el mundo el que dice humilla, ofende, denigra, sobaja, pisotea, pasa por encima de todo, crécete, velo por arriba, el otro. El mundo, el orgullo, la altivez, la soberbia, la prepotencia. Pero nuestro Dios Jesús dice, aprendan de mí a ser
mansos y humildes de corazón. Y no confundamos la humildad física que a veces creen que la humildad física es humildad. Es decir, cuando andas a lo mejor bien desalineado, eso es más bien descuido del aseo personal, ¿verdad? Cuando no te ocupas de comprarte una buena camiseta, plancharla, unos buenos tenis, ¿por qué no? Que te andes cómodos, zapatos para dependiendo. Bendito sea Dios. Y no quiere decir que esa humildad, porque andas todo sucio, ropas rotas, que supuestamente no tienes dinero, no, eso no es humildad. La humildad que quiere el Señor es del corazón, que respetemos unos a otros, que nos veamos así como dijo el Señor, vengan como a superiores para que puedas darle ese buen trato. Gloria a Dios. Entonces, cuando Jesús se subió al burrito y agarró rumbo a Jerusalén, dice la Escritura que Jesús se paró frente a la ciudad de Jerusalén y cuando la miró, lloró sobre ella. Jesús lloró sobre Jerusalén. Al mirar Jerusalén, empezó a contemplarla y dijo: oh, si tan solo también en este tu día supiera lo que es para ti la paz, pero ahora está encubierta de tus ojos. Fíjense, hermano, la importancia. Le estaba hablando a la población, se refería a Jesús a la población, a los judíos, a los israelitas. Si supieras quién te está visitando, lo que es para tu paz, tu libertad, tu gozo, si supieras, pero al menos en este día que supieras, pero ahora está encubierta de tus ojos. El pecado ciega, el pecado te trunca el entendimiento, el pecado, la maldad, la rebelión contra Dios. Y Jerusalén no podía entender que Jesús, Dios encarnado, estaba visitándolo. Si supieras al menos en este día lo que es para tu paz, pero ahora tus ojos, está encubierta de tus ojos. Pero vendrán días en que te rodearán con vallado, te sitiarán y te estrecharán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no quedará piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu salvación, no conociste el día de tu visitación. Bendito sea Dios, hermano. Estaba Dios mismo visitándolos en ese pueblo de Jerusalén, pero no se dieron cuenta por el pecado, porque estaban ellos enfocados en sus pasiones, en sus deleites, y no querían vivir en la santidad, en la integridad, en la justicia, en la pureza. Pero hoy, hermano querido, mi hermana, hoy ese mismo Jesús que entró a Jerusalén, Él está aquí en este lugar. Bendito sea Dios. Y yo quiero decirte, hermano querido, hermana, que no caigas en el tedio, que no caigas en el enfado, en las rutinas, que no se te vuelva lo santo, lo sagrado, que no se te vuelva común todos los días. Ese mismo Jesús está